Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. No tenía pensado grabar un podcast hoy. Intento descansar un poquito los sábados y vas a escuchar ruido de fondo porque mi perrita Yule está pegándose la siesta del siglo y está roncando. Pero te habrás dado cuenta, ya estamos en temporada de eclipses, que a través de sueños, conversaciones con otras personas o directamente, y esto está muy relacionado con la próxima entrada de Urano en Géminis, a través de información random que llega a nuestra vida, muchos estamos recibiendo, descubriendo o entendiendo por fin cosas, informaciones, datos, sentimientos, emociones e ideas que son fundamentales para tener una mayor sensación de control sobre nuestra vida y también para liberarnos de ataduras del pasado, sean estas cuales sean. Esta semana pasada me di cuenta de que no habíamos tenido tantos planetas en Piscis desde el año 2012 y si llevas años siguiéndome, el año 2012 fue un año muy fundamental a nivel astrológico, energético en general. Toda nuestra calidad de vida, o para ser más concretos, la sensación de confort en la existencia física que todos nosotros teníamos, se degradó, empeoró y fue empeorando a partir del 2012 hasta la situación en la que nos encontramos ahora, que es justamente ahora cuando se está repitiendo un enorme stellium en Piscis. No está exactamente igual, no son exactamente los mismos planetas, ahora lo vamos a ver, pero Piscis es cierres y también son pérdidas y el duelo de las pérdidas, así que he tomado mi diario de manifestación, ya sabes que lo llevo desde hace casi 30 años, y me he retrotraído al año 2012, he estado viendo un poco la astrología, acontecimientos que ocurrieron en mi vida, que obviamente son individuales y no son extrapolables, pero viendo que había ocurrido también a nivel social, he dicho, necesitamos un podcast para hablar de esto, porque algo empezó en el 2012 que se cierra justo ahora y necesitamos una visión global. Entonces, este podcast será como muy ideal para los viejos del lugar, para los que tienen recuerdos y pueden rememorar antes o justo a partir del 2012, si no es tu caso, porque eras muy pequeño para tener recuerdos o no conservas diarios de aquella época o no tienes una nube de fotografías. No worries, porque a medida que nos vayamos acercando al 2025, vayamos avanzando en fechas, creo que vas a poder ver patrones energéticos y emocionales que se van a reflejar en tu vida y que te van a ayudar también a que este podcast te sea de ayuda. Así que con una edición lo más rápida posible, van a ir un montón de datos técnicos. Este no es una astrológica como más poético, más burlón, con más sentido del humor. Son datos, porque tenemos muchos y son muy importantes que los tengamos en nuestro diario de manifestación para poderlos analizar con calma. No hay que hacerlo este fin de semana ni este periodo de eclipses. También es para las próximas semanas, próximos meses. Vamos para allá. Nuestro mundo, a medida que han ido avanzando las décadas, desde el año 2000, pero especialmente desde el 2012, se ha convertido en caos y en destrucción. Y a medida que nuestra cultura, en la que todos estamos envueltos, independientemente del país desde el que me estés escuchando, se ha ido degradando porque cada vez se estudian menos temas filosóficos, abstractos, temas que alimentan la mente y también alimentan el alma. Esta implantación del caos y de la destrucción cada vez es más sencilla porque no se pueden tener conversaciones elevadas, es más complicado que nos entendamos los unos a los otros y es más fácil que entre un tercer elemento en la conversación, ya sea privado, ya sea a nivel social, aportando eso, la semilla del caos, de la reactividad, que reaccionemos y entonces la línea de conversación que estábamos teniendo, que nos enriquecía a ambos y que íbamos a llegar o estábamos llegando a conclusiones enriquecedoras, se destruye. Nuestro mundo a nivel intelectual, pero también desgraciadamente a nivel físico, ha ido empeorando y convirtiéndose en caos y destrucción. En la antigua Grecia, en la tradición hesiódica, había una diosa, la diosa Eris, que luego los romanos llamaron la diosa discordia. Pero para los romanos la diosa discordia era eso, caos y destrucción. En cambio, me gusta mucho más el arquetipo, la presencia de la diosa griega, porque para los griegos no era discordia, no era sencillamente caos y destrucción. Tenía una naturaleza dual, ya sabes lo que nos gusta en astrológica ver, la naturaleza dual de las cosas. Y por un lado, ellos veían o sentían a la diosa Eris como la diosa malévola,
la que fomenta la guerra, la traición, el conflicto sin propósito, un poco reflejo de la sociedad en la que vivimos ahora, y que lo que hacía era desintegrar allá todo lo que tocaba y convertía la riqueza en un caos vacío. Pero luego teníamos a la diosa Eris benéfica, que impulsaba entre los seres humanos la competencia, la ambición y el deseo de superación. Esta última Eris es la que hacía que los valientes se sintieran en su vida espoleados y los incitaba a salir de la complacencia de una vida cómoda y por lo tanto de la mediocridad para luchar por sí mismos, por sus sueños y por el beneficio de toda la sociedad, era de Acuario, por una existencia más grande y más significativa. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque es un poquito el proceso que hemos vivido desde el 2012 al 2025 y que ahora con un enorme cambio de paradigma, si se viene otro, te lo conté en el último Astrológica, termina. En el 2012 la sociedad occidental andaba como loca, bueno, no solo la occidental, porque marcaba el final del calendario conocido de la cultura maya y se habló por supuesto de fin del mundo, porque ya sabes que todo es fin del mundo y básicamente todos los que estamos vivos hemos sobrevivido a 4, 5, 6 fines del mundo, pero también se hablaba de un cambio de paradigma que en ese momento no se entendía, porque lo que hacía el calendario maya, que es un calendario circular, los mayas no pensaban en el tiempo como un tiempo lineal, como nosotros en la cultura occidental ahora, pensaban que era circular, que había un principio y cuando llegabas al fin todo volvía a empezar. Y las personas con más cultura y más cultivadas también espiritualmente, en las tradiciones esotéricas, por ejemplo, occidentales, lo que se decía es que lo que ocurría es que ese tiempo circular de los mayas terminaba y a partir de ese momento no sabíamos exactamente lo que iba a ocurrir porque las normas, las leyes del universo energético, pero también físico, cambiaban y eran desconocidas para los mayas y muchos dijimos, no voy en el fin del mundo, viene el fin del mundo conocido y a partir de aquí no sabemos qué va a ocurrir. Pero bueno amigos, ya sabemos cómo son las redes sociales, porque en el 2012 sí ya estaban ahí las redes sociales a tope de power, pero sobre todo los más media que lo que hacían era alimentar esta idea de el 2012 es el fin del mundo, plus si piensas que el 2012 es el fin del mundo, pues eres un inculto, te dejas llevar por supersticiones, es decir, primero te implantan una idea de terror en la cabeza, que esto es algo que luego se ha repetido mucho en redes sociales, en lo que se conoce como el rage bait, y luego te dicen que por tener miedo a esa idea que te han implantado profundamente de una manera reactiva en tu cerebro primitivo, pues eres un inculto. Entonces te apartas del tema y ya no lo quieres investigar de ninguna manera porque primero te dispara, te han creado un disparador de trauma, un trigger, y luego no quieres que nadie piense que tú eres un supersticioso. Es tan insidiosa la manera en que funciona la Matrix. Sin embargo, ahora lo vamos a ver solo hablando de astrología. En el año 2012 sí fue el final de algo y el comienzo de otra cosa. Se puede considerar que el año 2012 fue literalmente un año bisagra entre un mundo que más o menos conocíamos, a pesar de que el mundo pues siempre está en cambio, siempre está avanzando o estaba avanzando, y una implantación de un reino de la diosa Discordia en su peor aspectación. Pero, y esa es la conclusión que vamos a llegar al final de este podcast, pues como pasa por ejemplo también con Saturno, Discordia no es lo que la Matrix quiere hacer con ella. Discordia es una energía divina per se y si remueves mucho las aguas porque te interesa como pescador que las aguas estén revueltas, pues igual al principio pescas, pero las aguas tienen vida propia y al final lo que van a hacer es volcar tu barca y que tú te ahogues, amigo. Venga, datos firmes y datos serios. 2012. Plutón entró en Capricornio en el 2008, o sea, ya llevaba 4 años. ¿Y qué es lo que llevaba 4 años haciendo Plutón en Capricornio? Estaba desmontando muy lentamente todas las estructuras políticas, económicas y sociales que todos conocíamos, con las que, pues eso, 2 generaciones habíamos vivido y con las que nos sentíamos confortables a nivel personal. Dentro, en nuestro interior, nos estábamos cuestionando y han sido cuestiones, bueno, en mi caso lo he hablado muchas veces, yo he venido aquí a hablar de mi libro, como he trabajado tantos años en redes sociales, pues ha sido muy público mi lucha contra los temas de Plutón en Capricornio, redes sociales, etcétera, pero a nivel interior cada uno, en nuestro ámbito y en nuestras preocupaciones, nos estábamos cuestionando muy profundamente
Asuntos sobre nuestra seguridad personal, sobre el trabajo, nuestro propósito de vida y también sobre la autoridad, Plutón en Capricornio. Los cambios estaban siendo lentos, pero 4 años después de la entrada de Plutón en Capricornio estos cambios ya eran irreversibles. El reino de la dictadura del algoritmo y de las redes sociales ya estaba aquí y todo lo que parecía sólido en nuestra vida, nazco, estudio, hago una carrera, consigo un trabajo, me compro una casa, veo si quiero formar o no una familia y vivo mi mejor vida, se desmorona y empieza literalmente a desaparecer. Siguiente tránsito muy importante, que lo van a entender los Gen X desde luego y los Millennial también. Urano entra en Aries. Urano ya había entrado en Aries en el 2011, estuvo en Aries hasta el 2018 y lo que trajo a nuestra vida a manera uraniana, ya sabes, con uranazos y con cosas que no terminamos de entender por qué y pueden ser muy disruptoras, pero que al final resulta que sí que tenían un significado y eran importantes, revoluciones y rupturas en nuestra vida. Urano en Aries, signo de fuego, lo que trajo es mucha necesidad de independencia, de rebelión y de romper con todo aquello que no nos permitía ser independientes y manifestar nuestra rebeldía. Yo aquí lo quiero coger con pinzas o poner entre comillas porque recuerda que lo hemos hablado aquí en Astrológica muchas veces. Es diferente el inconformismo que la rebeldía. El inconformismo es inmaduro y la rebeldía acuariana es adulta. Lo que hace la Matrix cuando tenemos estas sensaciones, estas emociones internas, estas pulsiones tan grandes como puede ser la de independencia y romper con lo establecido, es manipularlas para que nos convertamos en seres inconformistas y por tanto inmaduros, en vez de pasar todas esas emociones por el tamiz de la razón, que es lo que hace Acuario, y se convierta en una rebeldía de yo acepto mis compromisos porque son buenos para mí, pero no voy a permitir que destruyan a mi niño interior y que me conviertan en un zombie viviente. Así que aquí ya hubo una importantísima manipulación de la Matrix con el tema de la entrada de Urano. Urano y nosotros mismos integrándolo y la Matrix utilizándolo mal rompió muchas reglas que se consideraban que eran buenas y que ahora al final de este ciclo estamos empezando a ver que sí, que efectivamente eran buenas. Generó muchísimos cambios muy bruscos, uranazos, en cuestiones de identidades, cómo sentimos que somos, cómo sentimos que tiene que ser nuestra vida, lo que necesitamos para ser felices, y de relaciones. Básicamente, y esto lo vimos mucho en redes sociales, parecía que el lema de vida en ese momento es: eres un ser único, eres un copo de nieve, atrévete a ser quien realmente eres, independientemente de que estuvieras suficientemente maduro como para saber realmente quién eras o si era un momento, una fase, una moda pasajera, con todo lo que eso ha conllevado para, pues eso, 3 generaciones de personas que se han visto en momentos determinados manipuladas para identificarse con etiquetas que eran momentos de crecimiento, ideas con las que estábamos jugando a ver si nos sentíamos cómodos, pero Plutón en Capricornio nos teníamos que abrazar a ellas, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, hasta morir. En parte ahora 2025 nos trae una revelación con el stellium que tenemos ahora en Piscis de entender esto de que los medios de comunicación, las redes sociales, la presión social esté continuamente empujándome para ser yo mismo, sea eso lo que signifique. Y además es que si no te atreves a ser tú mismo, estás oprimido por el sistema, en realidad no es más que un engaño para convertirnos en seres pues poco racionales y muy reactivos para que no investiguemos en nuestras profundidades y de verdad sepamos quiénes somos. Eso lo estamos viendo ahora, pero sí, se coció hace años con Urano en Aries. Next asunto que tenemos que tratar, el stellium en Piscis brutal que hubo en el 2012. No tan brutal como el que tenemos ahora, pero también fue muy fuerte porque además los nodos del karma estaban justo al revés que están ahora. Es decir, teníamos en el nodo norte a Virgo y en el nodo sur todos los asuntos que tenemos que revisitar para no cometer los mismos errores estaba en Piscis. En aquel momento, en el 2012, teníamos a Neptuno, Marte, Quirón y el nodo sur en Piscis. ¿Qué significó esto a nivel global y general? Puede que tu caso particular no sea ese. Estamos generalizando. La humanidad y el individuo a nivel personal, estamos hablando de Piscis, literalmente se sumergió en un mar de incertidumbre sobre las creencias y nuestro mundo espiritual. Ese gran mar de fondo del que siempre hablo cuando hablo
precisamente de Neptuno en Piscis, que estaba en aquel momento. Y ahora no lo sabemos, porque es que estamos hablando desde el 2012, amigos, son muchos años. Pero de ese mar de fondo de incertidumbres, de nebulosidad, de no saber quién soy, en qué creer, que hemos perdido tantas creencias que eran importantes para nosotros, para nuestros ancestros también, que nuestros padres intentaban inculcar en nosotros. Estamos saliendo ahora y vamos a salir, ahora lo vamos a ver, con una mente clara, claritina, que va a ser muy disruptora porque nos vamos a dar cuenta de muchos engaños en los que hemos caído y también de procesos de aprendizaje absolutamente normales y válidos. No juzgamos, solo escuchamos, pero que no se nos han permitido vivir de una manera orgánica y natural, sino de una manera forzada para identificarnos con cosas, pues amigos que no somos, pero que íbamos a saber nosotros si estábamos creciendo. Así que teníamos a Neptuno, Marte, Quirón y el nodo sur en Piscis, el gran mar de fondo de la incertidumbre nebulosa espiritual. Más cosas que ocurrieron en ese momento, porque Piscis es cierres, no solamente ahora en el 2025, también en el 2012. Empezó a calar en la sociedad, pero nuevamente también mucho, muy profundamente a nivel interno, una sensación muy grande de desilusión. En instituciones que hasta ese momento nos aportaban una sensación de estabilidad en nuestra fe personal. Y recuerda que aquí en Astrológica siempre lo decimos, la fe puede ser, si eres una persona religiosa, a Dios o al Dios o a la diosa, pero también puede ser a tu cantante favorito con el que te sientes muy identificado porque ha tenido una línea de vida parecida a la tuya y de alguna manera ha sabido surgir de sus cenizas, siendo resiliente y ha sido inspiración para ti. Hubo una gran desilusión con todos los temas de instituciones, religiones y también de modelos de vida convencionales. Y de aquí, de este stellium, de este momento astrológico tan fuerte del 2012, pero sobre todo toda la manipulación energética que medios de comunicación, gobiernos, Cabal, Matrix, como lo quieras llamar, hicieron de ese momento energético tan fundamental, vienen cosas que ahora no terminamos de entender muy bien, como el hecho, por ejemplo, de que Gen X, Millennial y Zoomer no vean en la maternidad o en la paternidad una manera de vivir su vida con más plenitud, sino una carga. Te pongo este ejemplo porque es un ejemplo muy candente y creo que todos podemos entender muy bien, pero viene de esta manipulación, de esta desilusión, de este ver cómo las ilusiones de lo que iba a ser una vida rica y divertida y plena se disuelven y cómo nos empezamos a enfrentar cómo funciona el mundo, lo mal que está el mundo, lo poco que me gusta el mundo y lo que yo realmente quiero y lo que yo pienso que es importante. ¿Qué me importa a mí de verdad? ¿Trabajar de 9 a 5 o intentar viajar, conocer gente y enriquecerme y no convertirme en otro zombie del sistema? Todo eso empieza con el stellium en Piscis del 2012, que muchos cierres y muchas desilusiones, pero también empezó en nuestro interior una necesidad que no hemos entendido muy bien desde entonces, de buscar algo más grande que nosotros. No sabíamos lo que era, no entendíamos si era político, religioso, musical, espectáculo, no lo entendíamos, pero la pulsión estaba ahí. Y en este camino de encontrar algo más grande que nosotros, pues hemos podido dar muchas vueltas, las seguimos dando, nos podemos haber perdido en vericuetos pues que pueden haber sido muy manipulativos, pueden haber sido muy desagradables, pero empezamos a sacar ahora la cabeza del agua porque estábamos metidos en unas profundidades muy profundas, valga la redundancia, y a ver con más claridad qué es eso más grande que nosotros, que nos está llamando amigos. Aunque entonces no lo sabíamos el año 2012, pero lo vuelvo a repetir, sobre todo las manipulaciones energéticas que ocurrieron en aquel momento hizo que todo lo que pensábamos, sentíamos, creíamos o nos había sido legado por nuestros ancestros como algo estable y que proporcionaba... Sabes que aquí siempre repito esta frase del psiquiatra Luis Rojas Marcos, que dice que la felicidad no es no es conseguir lo que uno desea, sino hacer cada día lo que uno quiere y nos proporciona sentimiento de logro, maestría y competencia. Pues todo eso desapareciera de nuestra cultura, de nuestro ideario y que desde entonces fuéramos por la vida un poquito como pollos sin cabeza intentando dar palos de ciego a ver qué es lo que me va a proporcionar estabilidad, porque todo lo que se probó hasta ahora me han enseñado, ahora veremos si es verdad o no,
a partir del 2025 que no, que estaba muy mal, que era muy falso, que eran supersticiones y que yo tengo que hacerlo inconformistamente de una manera diferente. Y así nos han ido las cosas. Mucha tristeza, mucha pena siento por 3 generaciones completas, incluyendo la mía. ¿Al final trajo el 2012 el final del mundo? Pues no. Lo que trajo fue el final de un paradigma de que la vida merece la pena ser vivida por sí misma, por ser vida, y de buscar recompensas exteriores que nos han desconectado tanto de nosotros mismos, de nuestra alma y de la divinidad, y que muchos seguimos en búsqueda desde entonces. Vamos a ver qué pasa ahora, porque si hay un año transformativo, y mira que llevamos años transformativos, amigos, desde finales del 2019, esto es un no parar. Si hay un año transformativo de verdad, con todo lo que implica la transformación del gusano a la mariposa, es el año 2025. Datos. Te he dicho que este podcast era un podcast de tomar apuntes y de datos que igual ahora abruman un poco, pero que los vamos a ir desarrollando, entendiendo y viendo patrones y van a ser muy importantes para nosotros y para nuestro diario de manifestación. ¿Cómo ha sido este camino de transformación entre este yunque de la Matrix y este buscar en nuestro interior la verdad del mundo y la verdad de las cosas? Plutón entra en Capricornio del 2012 al 2024. Todas las estructuras de poder, pero no entendamos poder necesariamente como algo negativo. Sí, por supuesto hay poder negativo, pero también hay poder positivo, que se lo digan a los creyentes, se desmoronan y va desde gobiernos, estructuras sociales, como por ejemplo el mercado laboral, a nuestras creencias más personales. Urano, el señor Uranazos, uno de los regentes de Acuario, entra en Aries, signo de fuego, 2012 al 2018. Todos los patrones de lo que nosotros consideramos nuestra identidad personal, se van a hacer puñetas. Y tenemos una crisis personal. Si has nacido en estos años, pues llevas de crisis personal desde que naciste. Y si no has nacido, tu vida se empieza a romper, tienes un sentimiento de ruptura en el 2012 hasta este momento. Ahora Urano va a entrar en Géminis y vamos a ver pues cambios muy importantes, ya los iremos desarrollando en podcast y en newsletter futuras. Y Urano en Géminis también va a traer retos muy importantes personales, sobre todo del discernimiento. Esto lo repito muchas veces, que se está creando una auténtica aristocracia espiritual. No sé si se entiende bien, lo voy a hablar. Estoy preparando un artículo para el blog porque la sociedad se está polarizando mucho, Plutón en Acuario, y esta polarización tiene mucho que ver con nuestra capacidad de ser estoicos, de culturizarnos a nosotros mismos, de utilizar la cabecita y luego unir los puntos y eso que hemos aprendido, aplicarlo al mundo físico, manifestar a través del amor, pero ya hablaremos de ello. Si hay algo fundamental que hay que entender de Urano en Aries es que la capacidad del ser humano en crecer, hacerse adulto y convertirse en una persona autónoma, tomar sus propias decisiones sobre su vida de una manera autónoma, se rompe en ese momento. Se rompe porque somos muy manipulados a nivel de gobierno, televisión, Matrix, como lo quieras llamar, para no entender exactamente que Urano, regente de Acuario, el cambio tiene que venir del interior al exterior y nos obligan a mirar hacia afuera y ver cómo discordia, caos y destrucción estaba destruyendo nuestro mundo y nos perdemos a nosotros mismos. Neptuno en Piscis, el enorme mar de fondo, amigos. Apuntamos del 2012 ahora al 2025. Bien, por fin Neptuno sale de Piscis, Neptuno va a entrar en Aries. ¿Va a ser más sencillo? No, pero va a ser un cambio muy importante y que todos necesitamos. Este tránsito de Neptuno en Piscis lo que hace es que los límites entre lo que es real aquí, el mundo real, el mundo físico aquí en nuestra encarnación, y la ficción se desdibujen por completo. Pensamos que todo es posible, no es que yo, sí, hago directos, lunes, miércoles y viernes a tal hora, me voy a convertir en Ibai, porque como hay un Ibai, se abre la posibilidad a que haya más Ibais. Y justo ahora empezamos a entender que son trampas de la Matrix que elige a ciertos individuos y les pone en lugares predominantes y muy influyentes para que caigamos en esta trampa que hemos hablado tantas veces cuando hemos analizado Plutón en Capricornio de la esclavitud digital, porque es que los que consiguen el éxito son los mejores, tienen suerte, son elegidos y, la pregunta más difícil, porque hay tanta gente que es mucho mejor y tiene más talento que jamás consigue el éxito
en este paradigma, que sí, este paradigma justo ahora en el 2025 también termina. Se desdibujan totalmente los límites entre lo que es real, yo trabajo, me esfuerzo, soy buena persona, defiendo lo mío y consigo el éxito, y la ficción de me voy a convertir en youtuber, me voy a convertir en una estrella de fútbol, Espero que con estos ejemplos se entienda mejor. Y sobre todo lo que nos trae Neptuno en Piscis, la manipulación de Neptuno en Piscis, estamos hablando de manipulaciones energéticas, es mucha confusión sobre cómo despertar a la realidad desde la vida de una manera ilusionante. A fin y al cabo, Neptuno es la sensación de conexión con la divinidad. Y en vez de ser un despertar ilusionante, espiritual, Neptuno en Piscis se convierte en una caída contra la realidad desde mucha altura que, pues sí, muchas veces nos ha destrozado. Provocada por la Matrix, provocada por el final de las energías, en el caso del calendario circular maya, como haya sido, lo viejo de nuestra vida, de nuestra cultura y de nuestra sociedad colapsa de la peor manera posible, si me preguntas, en mi opinión. Cada uno de nosotros hemos sido empujados de una manera u otra a cuestionarnos cuál es el propósito de la vida, cuál es nuestro propósito aquí, quién soy yo. A ver, yo me miro en el espejo, ¿eso qué es? Yo me miro, ¿eso que estoy viendo es una mujer? ¿Es otra cosa? Por ponerte un ejemplo, a cuestionarme. Yo soy una española, blanca, nacida en una familia de clase media. ¿Esto me define o soy otra cosa? Se derrumban las identidades y también se derrumban todas las estructuras de nuestra vida, desde las sociales, como puede ser el mercado laboral, al concepto de familia. Todo se derrumba. Todo ese proceso natural, necesario, de crecimiento de la humanidad, estamos en la era de Piscis, estamos en la era de Acuario, y sus manipulaciones para que se aspecte en el mundo real de la peor manera posible, cambia ahora. Y ahora hay literalmente un renacimiento de la humanidad a través de las energías. ¿Va a ser manipulado? Lo está siendo. Hay mucho ruido externo y más que va a haber. Ya veréis cuando Urano entre en Géminis. No sabemos qué hacer. Vamos por la vida como pollos sin cabeza, sin ningún tipo de estructura, sin saber exactamente quién somos. Sí, pero el cambio ya está aquí y nos estamos metamorfoseando. Plutón ha salido de Capricornio y ha entrado en Acuario. Hemos hablado 1000 veces de todo esto. Si tenemos la sensación en el 2012, los más viejos del lugar, que nuestra vida, nuestra sociedad y lo que creíamos, nuestras creencias habían entrado en crisis, en este 2025 lo que nos trae es una reestructuración. No volvemos atrás. El mundo que pasó ya no existe. Estamos en una nueva línea temporal, los que estamos. Pero ahora se entienden las cosas y se reestructuran de una manera más poderosa, porque el poder ahora surge de Acuario, más saludable y, sobre todo para nosotros, más empoderante y más inspiradora. Plutón en Acuario está ya transformando. Todavía no lo vemos porque es muy complicado entender el infiernito acuariano. Todo el pensamiento de todo el colectivo, de toda la humanidad. Nos está trayendo muchos cambios, algunos van a ser buenos, algunos van a ser malos, pero para ser más concretos, estando Acuario entre medias, como es polarización, no van a ser todos exactamente malos o exactamente buenos. Tendrán aplicaciones malas y otras buenas, libre albedrío, discernimiento. La gran palabra de los próximos años, amigos, va a ser discernimiento. Dependerá de nuestro progreso, de nuestro crecimiento espiritual y de que nos autoculturicemos. Este concepto también va a ser muy importante porque la cultura ya no puede venir dictada por otros y los intereses de otros. Inteligencia artificial, cambios en la comunidad. Pero lo más interesante es que la sensación de ser un individuo va a ir disgregándose, se está empezando a disgregar. Me voy a explicar. La cultura posmoderna es una cultura muy individualista y se piensa, nos han metido ahí con calzador, que solo cuando somos atrévete a ser tú mismo, cuando solo eres tú mismo, estás siendo libre, estás siendo pleno, y cualquier pensamiento que sea comunitario, y esta también es frase que habrás oído muchas veces, te convierte en una oveja, te convierte en una abeja en una colmena y no eres un ser individual y libre. Y lo que nos trae Acuario es que nos pasamos el juego de la campana de Gauss y nos damos cuenta que solamente somos libres y somos nosotros mismos cuando estamos en un colectivo de personas afines que nos potencian nuestras virtudes, nos ayudan a trabajar con nuestros defectos y donde podemos compartir, porque el ser humano no está hecho para vivir solo y aislado y alienado. Estamos hechos para vivir en polis, en la polis griega, en comunidad.
Ahora tampoco se ve porque está siendo muy, muy doloroso, muy conflictivo, es un cambio muy grande, pero Plutón en Acuario nos empodera. Literalmente lo que nos está cogiendo del cuello y vereándonos y diciendo, te estoy desafiando. Tienes que decir, redefinir para ser exactos, quién eres. Ya no vale identificarme con un proceso del crecimiento y pensar que esto soy yo y abrazarme a ello hasta morir. Hay algo más elevado, hay algo más grande que te identifica como ser humano independientemente del proceso que estés pasando. Te pongo un ejemplo muy tonto. ¿Tú eres buena persona o eres mala persona? ¿Tú has renunciado al mal o piensas que eres buena persona pero tienes ahí el mal guardado en tu caja de herramientas por si alguien no se comporta bien, pues entonces ya sí puedo sacarlo y de esta persona sí me puedo vengar y a esta persona sí puedo hacerle daño? Que se entienda, es un ejemplo, hay algo más elevado que realmente te identifica como individuo y ser humano en este colectivo que se está construyendo de seres afines, en este conjunto de colectividades, en este conjunto de tribus del alma. Nos toca redefinirnos quiénes somos. El mundo ya no es lo que era, así que mis viejas identidades, implantadas o no, yo las he abrazado porque no terminaba de entenderme, ya no sirven. Tengo que mirar más alto, más lejos, más arriba. Todo esto es confuso, no me extraña, amigos, pero va a venir Urano en Géminis a ayudarnos a todos. No. ¿Lo va a simplificar? No. Va a ayudar a los que se esfuercen, sean estoicos, se trabajen por dentro, no reaccionen, den un paso atrás, piensen y luego actúen. Polarización de la sociedad. ¿Qué nos trae Urano en Géminis? Del 2025 al 2033, sujétate los machos. Nuestra mente, la manera en que aprendemos cosas, acumulamos información y la convertimos en conocimiento y luego en sabiduría. El que hace esto, porque desgraciadamente este desmoronarse de nuestra sociedad y nuestra cultura, pues ha conllevado que muchos individuos ya no hagan esto. Creen que los datos es conocimiento. Entonces tienes, no sé, un neurocirujano que tiene 35 años de experiencia y te encuentras un chavalito, una chavalita de 17, 25, 35, 40, da igual, que como ha leído datos sobre neurocirugía en internet, se piensa que sabe lo mismo que el neurocirujano, porque se confunden los términos de datos, conocimiento y sabiduría. Ese paradigma absurdo, que no está basado en la realidad, está basado, ya sabes, lo que está haciendo Saturno en Piscis. Todas nuestras creencias de cómo son las cosas y cómo somos nosotros, que estaban basadas en humo, que sus cimientos estaban en barro, se desmoronan con Saturno en Piscis, que ahora va a entrar en Aries y empieza un nuevo ciclo. Ahora hablaremos de ello. Y entonces tenemos que reconstruir. Nuestra mente, ¿cómo aprendemos? Tiene que reinventarse por completo. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo hemos aprendido hasta ahora? Ya nos sirve. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Y cómo nos comunicamos? Precisamente lo estábamos hablando en nuestra comunidad de Telegram el otro día. Nos comunicamos muy mal. Parece que ya no supiéramos expresarnos, ya no a nivel verbal, porque no entendemos cuando la gente habla, porque alguien empieza una frase y ya hemos sacado una conclusión de lo que está diciendo y ya hemos saltado en vez de ver cómo progresa el concepto que está intentando desarrollar. Es que a nivel escrito ya no somos capaces de expresarnos. Eso cambia ahora con la entrada de Urano en Géminis, pero también cambia, mucho más importante, la manera en que percibimos la realidad, porque Urano nos trae descargas de información del futuro al presente. Urano es los cielos, Plutón es los infiernos, desde las energías de Géminis. Así que si Urano en Aries destruye nuestra identidad, lo que pensábamos que era el individuo, Urano en Géminis lo reconstruye y lo reconstruye con narrativas que son nuevas, y aquí es donde entra el peligro de la Matrix. Esa narrativa va a ser nuestra a través de nuestro trabajo interior, el contacto con la divinidad, pensar con la cabecita y autoculturizarnos a través del discernimiento, o va a ser a través de más medias, televisiones, podcasters, youtubers, lo que sea que nos pueda de alguna manera manipular. La Matrix siempre está utilizando las energías astrológicas porque las conoce y sabe de su importancia y de su poder como medio de transformación y de manipulación del colectivo. El cerebro humano es increíblemente plástico y esto lo que significa es que hemos podido sobrevivir y convertirnos en el gran depredador apex porque nuestro cerebro cambia físicamente, hace nuevas redes neuronales con muchísima rapidez. Por ejemplo, la mayor parte de nosotros ahora mismo no puede estar solo viendo una serie.
de vez en cuando echa un vistazo al móvil, está hablando con otra persona, hace pausas. Nuestro cerebro se ha acostumbrado a estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ser multitasking. Una gran parte de la sociedad cada vez va a ser más multitasking y cuanto más multitasking, menos tiempo, espacio y capacidad de razonar, sobre todo en términos elevados. Cuando el cerebro se transforma, y lo vuelvo a repetir, el cerebro humano es súper rápido, es muy plástico, se pierden redes neuronales anteriores. Esto es una realidad científica y luchar contra esto, como hemos hecho en nuestra desconexión de los arcontes digitales, todos sabemos lo difícil que es, produce una resistencia, una sensación de inquietud muy grande. Si piensas, amigo, que ahora estamos inundados de información, de datos, no de conocimiento, no de sabiduría, de datos, espérate a que Urano entre en Géminis. Eso sí que va a ser una inundación. Va a ser tan difícil saber qué es mentira, qué es verdad, pero sobre todo va a ser tan difícil vivir en ese universo de datos, cada vez con menos experiencias reales, menos emociones auténticas y menos conexión con el prójimo. Y aquí es donde entra el discernimiento. Los seres humanos tenemos una maravilla que es el neocórtex. Está siendo transformado continuamente a través de la tecnología. Esto va a ocurrir cada vez más y va a haber una auténtica batalla, una guerra, ya la está habiendo interna, para defender ese neocórtex que nos permite pensar, razonar, no reaccionar y ser seres proactivos. Eso es lo que nos trae Urano en Géminis. Puede ser muy manipulado, efectivamente. Es complicado, siempre es complicado, es Urano. Urano trae uranazos. ¿Es necesario? Absolutamente. Si estás tomando notas y estás harto de escucharme, queda muy poquito, no te preocupes. Vamos a hablar del stellium que tenemos en Piscis justo ahora, porque es el desenlace, el final, los cierres, las pérdidas del stellium en Piscis que tuvimos en el 2012. Ahí queda eso. Este stellium que tenemos ahora es con Saturno, Neptuno, Quirón, Nodo Norte. Espero que no se me olvide nada. En el 2012 lo que trajo fue un montón de confusión a nuestra vida. Lo que trae ahora este cierre es justo todo lo contrario. Por eso, lo estaba hablando precisamente con una amiga el otro día, que también es acuario como yo, y estábamos las dos como muy asombradas, porque los acuarios no nos sentimos bien en los signos de agua. Las dos estamos súper a gusto con este nuevo Piscis, bajo el prisma acuariano. Esto lo hablamos en el último podcast, que dijimos que no conocemos ninguno de nosotros una temporada Piscis en la era de Acuario, porque son unas energías absolutamente diferentes, no las habíamos vivido nunca hasta ahora, y en vez de aportarnos este componente emocional de irrealidad, lo que nos está aportando es estructura y claridad a través de las emociones, porque tenemos el nodo norte en Piscis y el nodo sur en Virgo. Lo que estamos haciendo es, a través de este mundo emocional de la fe y de las creencias, revisitar el orden, las leyes, las cosas tienen que hacerse de esta manera porque si no, no funcionan, la falta de flexibilidad de nuestro mundo virgiano, y está siendo muy empoderante y está aportando mucha claridad. Y como os decía, en el podcast especial exclusivo para miembros de la newsletter, en los que hablamos del trabajo nodal que estamos teniendo ahora mismo, sea de una manera agradable o desagradable, lo que está trayendo es un cambio al mundo que lo humaniza, y esto hacía mucha falta. Vale, nos quedaría hablar de la retrogradación de Mercurio y de Venus, que ya es raro que Mercurio y Venus estén retrogradando exactamente, prácticamente en el mismo sitio en los cielos, pero lo vamos a dejar a un lado porque quiero hablar de Saturno y de Neptuno en Aries, para que no se haga el podcast tan largo y tan horrible de integrar que digas, mira, yo apago porque no puedo con esto. Saturno y Neptuno solo se unen cada 36 años. Esto no es lo de todos los días, y cuando digo unirse me refiero a transitar por el mismo signo del zodiaco. Saturno son los límites y las limitaciones, Neptuno sería como el lugar desde donde soñamos, el idealismo, para entendernos. Es una simplificación, pero para entendernos. Y lo que hacen Saturno y Neptuno, marchando juntos por el signo de Aries, es unirse, fusionar el idealismo con la acción. ¿Esto es bueno? Amigos, esto es muy bueno. Le va a dar un vuelco total a nuestra vida. Por eso no hago más que repetir que este es un nuevo cambio de paradigma. Pero. Este no es un cambio de paradigma para todos. Y antes de que alguno de nosotros nos pongamos dramáticos, yo incluida, porque cuando digo que algo no es para todos, amigos, no estoy diciendo, uy, sí, para mí sí es, pero para ti no. No, al contrario, estoy diciendo, igual para mí tampoco es,
Porque es que Plutón en Acuario es polarización. No es necesariamente malo que no sea para todos. Es un proceso de purificación porque, lo repito muchas veces, la astrología es moral. La astrología siempre lucha a nuestro lado si nosotros luchamos por nosotros mismos. Claro, las fantasías, me da igual lo grandes, lo imponentes, lo tontas, lo importantes, lo con poca importancia que tuvieran de nuestras vidas, desde el año 1989, si es que estabas vivo en el 89, porque se cierra un ciclo que empezó en el 89. Ahí los mares de fondo, nuestras fantasías ahora se tienen que hacer realidad o van a desaparecer. ¿Cómo se van a hacer realidad? Por nuestra capacidad de poner límites y limitaciones, ser valientes, ser capaces de ser seres individuales, pero no dañar al colectivo. Uy, qué difícil es esto. Esto es nuevo, esto no lo sabemos hacer. No nos han enseñado cómo ser un ser individual y al mismo tiempo trabajar para el bien del colectivo. Vamos a tener que aprender muchas cosas con todo este ruido de fondo de Urano en Géminis. Discernimiento. Nuestros sueños ahora van a tener durante al menos del 2025 al 2026, ya hablaremos en el futuro, un terreno abonado como nunca jamás para convertirse en realidad. Pero solamente si están basados en cimientos firmes. El trabajo que ha hecho Saturno en Piscis nos ha enseñado profundas, importantes y en ocasiones dolorosas lecciones a todos nosotros sobre esto de las creencias que no están basadas en cimientos firmes. Y si somos valientes para defenderlos, si somos taimados, si estamos acostumbrados a que otro nos haga el trabajo, si tenemos miedo, que tenemos todo el derecho del mundo a tener miedo, solo escuchamos, no juzgamos. Este transitar de Saturno y Neptuno por Aries va a hacer que muchas cosas que quizás eran importantes en nuestra vida o incluso que eran tablas de salvación ahí en nuestra mente pensando esto ocurrirá algún día, ¡prum!, caigan. No es para todos. Para algunos serán lecciones importantes que les harán hacerse conscientes de su realidad y aunque cuando te haces consciente de tu realidad puede ser muy doloroso porque todos pensamos que somos héroes en esta película, también nos quita de encima un montón de presiones de es que yo tengo potencial de ser, es que yo tengo potencial de alcanzar, que en realidad eran mentiras y que nos estaba haciendo vivir con una ansiedad de fondo tan grande de lo que podría ser y lo venidero, cuando la mayor parte de nosotros lo único que queremos es disfrutar de las 4 cosas que tenemos y que nos dejen de molestar. Por eso te decía, no para todo el mundo se cumplirán las fantasías, pero esto no es necesariamente malo. Poner los pies en el suelo puede ser un choque, pero también puede ser lo mejor que nos haya pasado nunca jamás. Resumiendo, lo que en el 2012 se desarmó, en el 2025 se recompone. Lo que en el 2012 se convirtió en un caos, hola, diosa discordia, en el 2025 se convierte en un caos consciente, la diosa Eris positiva, aquella que alimenta a los valientes de corazón. Lo que en el 2012 nos hizo enfrentarnos al espejo, a veces deformado por la sociedad, y preguntarnos, oye, ¿tú quién eres? En el 2025 nos responde y nos dice, esta soy yo, esta versión de mí que me ha costado tanto trabajo sacar adelante, pero ¿y este culito? ¿Qué me dices, amigo? Estamos en temporada entre eclipses, ahora todo es muy confuso. Precisamente te acabo de escribir en X que la luna ha entrado en Aries y que ahora empezamos a sentir en nuestro interior muy fuerte una lucha entre la fe, en lo que sea, y batallar, especialmente contra los demás, para que nuestros sueños, nuestros deseos, nuestro estilo de vida prevalezca, porque lo sentimos muy agredido y a veces no lo estamos sintiendo, es una realidad, porque recuerda que te conté en el podcast anterior que el drama queen de la retrogradación de Marte todavía está ahí, que hasta mayo que estemos tranquilitos. Esto lo estamos sintiendo muy fuerte. Ahora hay mucha confusión, temporada de eclipses. Relax, take it easy, no des pasos avanzados, precipitados. Sé que integrar todo esto, sentirlo, vivirlo, es muy complicado. Plásmalo todo en tu diario de manifestación. Ten tranquilidad en la medida que puedas. Busca ayuda. Si sientes mucha ansiedad o los sentimientos de disconfort ante lo venidero, de miedo, no te están permitiendo llevar una vida normal, no te mereces sentirte así, te mereces sentirte bien y tener toda la ayuda posible. Busca ayuda si te estás sintiendo así, por favor. Esto también va a pasar. Cosas que tendremos que hacer. Recuestionarnos quiénes somos. Para algunos de nosotros esto ya es algo que se lleva cociendo desde hace tiempo. Hemos tenido pinceladas, atisbos de quién somos en realidad. Hemos descubierto cosas amargas y dolorosas y otras que nos han hecho decir,
¡Wow! Gracias a mi yo del pasado, de verdad te abrazo, eres maravillosa. Pero nos lo tenemos que cuestionar ahora de una manera racional, porque estamos en el reino del aire. Vamos a tener que eliminar todas las falsas etiquetas, y quien dice etiquetas dice compromisos, autocompromisos, que el mundo, los demás, la sociedad, la cultura de la cancelación, la Matrix, tu vecina de la del quinto, me da igual, nos impuso y que nosotros aceptamos o no aceptamos, pero ya hemos empezado a trabajar en ello en el eje nodal anterior, que fue el Aries Libra, así que ya sabemos de qué va el asunto, pero ahora lo tendremos que hacer de una manera consciente. Esta no soy yo, no he sido yo, tendré que trabajar en ello. Estaba engañada, estaba autoengañada, estaba presionada, esos son otros temas. Ahora lo importante es quién soy yo. Tendremos que encontrar una manera de romper con este pasado que puede haber sido manipulado, que puede haber sido de autoengaño, que puede ser muy incómodo, mucho disconfort, incluso de trauma o de abuso, o todo lo contrario. Puede haber sido un pasado absolutamente maravilloso y qué maravilla, mi vida ha sido maravillosa estos últimos años y ahora está cambiando. Tendremos que trabajar en ello, tendremos que encontrar una manera de trabajar en ello. Y aquí la clave sería, la única manera fácil a nivel energético de trabajar con esto es hacerlo desde la autenticidad, así que nos tenemos que conocer a nosotros mismos y solo así podremos romper con este pasado que o nos lastra por doloroso o por confuso, mucha confusión en estos años, o que nos lastra porque ya no está, temporada de Piscis, esta temporada de Piscis tan especial, y estamos haciendo el duelo de las pérdidas para poder trabajar en un futuro con esperanza por lo venidero y para que vengan las cosas que ya no vienen a nuestra vida porque sí, por casualidad, sino porque nosotros trabajamos proactiva y resolutivamente en ellas. Más cosas con las que trabajar a nivel mental, como Urano en Géminis va a traer un chorreo de datos que no vamos a saber qué hacer con ellos, lo vuelvo a repetir, vamos a tener que trabajar en el discernimiento. Y discernir es aprender a filtrar la información útil de la inútil, pero también es aprender a dar un paso atrás y que le den a la información. Así que mucho trabajo a través de la intuición, de las sincronicidades, de la espiritualidad y de la fe estamos haciendo ahora mismo, que va a ser fundamental para sostenernos, sobre todo en los próximos 3 años. El que no haya visto la manipulación mediática todavía la va a tener que ver con Urano en Géminis, o si no, es que se va a disolver como individuo. Y también va a haber ilusiones digitales. ¿De qué tipo va a ser? Estoy hablando del proyecto Bluebeam, de la realidad artificial, Meta, no sé de qué estoy hablando, porque no sabemos realmente lo que nos va a traer Plutón en Acuario y cómo va a ser manipulado por la Matrix. Pero todo lo que no sean experiencias directas, piel con piel, en el mundo físico, las vamos a empezar lentamente a rechazar. Ojo, una vez más, no todos, porque la sociedad está polarizada. Para muchos, precisamente librarse del mundo físico y vivir en un mundo virtual que no sabe si es real o no, pero que le permite no sentir emociones muy fuertes y disconfort y no tener que hacer trabajo interno muy doloroso o que sencillamente no sabe cómo hacer, pues va a ser una opción. Y esto también lo vamos a ver mucho y empezar a confiar en nuestra inteligencia interior y la inteligencia, pues sí, la heredamos, venimos con ella al mundo, también se pierde si no se usa y también crece si la trabajamos. Aquí tenemos de nuevo el concepto de autoculturizarnos. Vale. Venimos de Neptuno en Piscis y ahora vamos a aterrizar en el mundo real. Neptuno y Saturno en Aries, nos van a obligar a menos pensar, y más acción, acción, acción aquí, en el mundo real. Y eso incluye acción espiritual. Para muchos va a ser defender su espiritualidad, porque recuerda, lo que no tenga una base firme no se va a desarrollar y va a desaparecer. Aquí entre tú y yo, hablando de temas de manifestación, al fin y al cabo, estamos con el reto de mi diario de manifestación del 2025. La magia no es intuitiva. La intuición es al otro lado de la campana de Gauss. La magia es trabajo constante, trabajo, aprendo, y cuando lo sé todo, entonces sí que escucho la intuición y no al revés. Y aquí va a haber lecciones muy importantes. Ya las iremos viendo con las palomitas en la mano. Y también algo que nos va a tocar hacer en esta espiritualidad que aterriza en el mundo físico ahora. No basta con creer en el cambio, no basta con decretar, yo decreto mi vida llena de dinero. Tienes que convertirte en ello, tienes que encarnarlo, tienes que trabajarlo y solo entonces es cuando la magia funciona y se producen los milagros. Si has escuchado hasta aquí, muchísimas gracias. Ha sido todo como un poquito precipitado, es un podcast diferente, hay un montón de datos.
he sentido que era muy, muy, muy importante que tuviéramos esta información ahora. No me oyes si has estado tomando apuntes o si hay muchas cosas que no se entienden, se van a entender, las vamos a integrar. Vamos a darnos tiempo, que estamos en el periodo entre eclipses. De verdad, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que tengas un grandísimo fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima actualización de esta tu tribu. Y mientras tanto te envío, como siempre, muchísimo amor.